Bueno, señoras y señores, siendo en México en este caso las 12 del mediodía, 3 p.m. Argentina, si no me equivoco, 2 p.m. Colombia y estoy mal con las horas. Pero bueno, si les parece, arrancamos. Sin más, ¿cómo estamos? ¿Qué decís, Sofía? Para mí estamos para arrancar. Veo que acá se fue sumando gente. Tenemos a Ale Fidelitas, cliente, a Ariel Campanari, Armando Romagnoli, Betina, Vale, Abraham. Así que creo que ya tenemos un público bastante interesante para empezar a charlar. Bueno, buenísimo. Bienvenidos a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por sumarse a esta serie de webinars que vamos a estar dando en participación tanto de Ariana como de Brotec. Venimos a mostrar un poco cómo es este camino de lo que se trata la seguridad de la información. Hoy, particularmente, empezamos con algo que es una estructura básica y ya estoy diciendo algo y ya estoy dando un indicio bastante claro, ¿no? Pero vamos a estar empezando a hablar de lo que es ISO 27001. ISO 27001 nos va a estar ayudando en una estructura de cómo llevar adelante todos estos procesos que tenemos hoy en día como seguridad, que obviamente a partir de esto lo vamos a estar revisando muy detenidamente a cada uno de los pasos, pero quiero dejar muy en claro en que esta serie de webinars, van a ser unos aproximadamente 10 webinars, van a ser de menor a mayor, progresivo, pero con un objetivo y un propósito muy claro, que venimos, vuelvo a repetirlo, de la mano tanto de Brote como de Ariana, para poder fomentar esta parte de, además de formar y poder acompañar a que las empresas, las personas, puedan estar orientadas y con un conocimiento estructural de seguridad. Además de estos dos propósitos, es compartir. La educación ayuda a que todos fomentemos, crezcamos, mejoremos, y esto se da en conjunto. Y necesariamente tenemos que dar este índice de propósito, que son estos 3 puntos fundamentales para poder entender de qué se tratan estos 10 capítulos que vamos a estar dando. Hoy volvemos a repetir el primero y se va a estar hablando básicamente de lo que son los fundamentos de ISO. ¿Por qué ISO? ¿Qué es lo que tiene ISO? ¿Por qué se pide tanto, se habla tanto? Cada vez está un poco más de moda. Algunos gurús a veces también no la acompañan. Ahí vamos a estar viendo estos detalles para que se conozca realmente cómo hace que cumpla este objetivo, ¿no? Bueno, antes de empezar como dicen en México, con la carnita, me voy a presentar un poquito rápido. Mi nombre es Matías, mi apellido es Mario, para que se entienda. Llevo 14 años trabajando en seguridad, en distintos roles. Estoy certificado como implementador y auditor en ISO 27001. Además, certificado por el Risk Manager de ISO 31000, siempre basándome en la gestión de riesgos. Y en el cual, bueno, la idea sí acá en todo esto es poder traerles un acompañamiento desde los distintos índices que se van a estar dando y que ustedes obviamente van a estar afrontando desde lo que va a ser una implementación, lo que va a ser una auditoría, pero además también poder llevar esto de lo que es la gestión como tal, ¿sí? La realidad es que hay cosas simples que podemos empezar a fomentar y empezar a trabajar en cualquier empresa, que es alguien comparte un archivo por error, tratar de poder mitigar esto de tener contraseñas pegadas o compartidas en archivos planos. Entonces, empezar a dar un poco de forma a todo esto de por qué la necesidad de seguridad y en dónde termina cayendo, ¿sí? Esto de por qué tenemos que ser seguros. Decíamos anteriormente que el propósito de la serie, primero y anticipado, es esta parte de formar, compartir y acompañar, ¿no? Esto de acompañar, obviamente, siempre se da por esta sección donde Brotec acompaña en el servicio de poder llevar adelante una implementación de un framework que
muchas veces o hay un nivel de desconocimiento o tiene unos niveles de estructura, como lo es ISO, que para alguien que es un auditor, por ejemplo, es muy simple identificar cuando una empresa no tiene un sistema de gestión propio. Pero ya vamos a entrar un poquito más en todo esto, ¿no? La idea también de esto es que la seguridad empiece a ser algo más entendible y aplicable, un poco más humano, ese valor humano que muchas veces se trata de fomentar simplemente por una cuestión, de necesidad de salir un poco desde hoy, por ejemplo, verlo de la inteligencia artificial, documentos ya prearmados, templates, y en donde realmente poder alinear lo que tenemos en documentación a lo que nosotros hacemos, definitivamente. Como decíamos en un principio, la necesidad es y fomentar esta información para compartir, pero que además sea un aprendizaje progresivo, que vayamos de menor a mayor. Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de ISO, la siguiente sesión vamos a estar hablando de gestión de riesgos, que tanta demanda genera. Poder estar alineados de cuando nos tocan, y ejemplos simples, auditorías, afrontar due diligence o formularios que nos mandan nuestros clientes, poder llevarlo de la mejor manera y sin vivir un caos, ¿no? en esos momentos. Y como tal, la necesidad, obviamente, de poder fomentar esta cultura de seguridad en lo que es Latinoamérica, principalmente, porque realmente entendemos y vemos desde hace un tiempo de lo que se viene trabajando en conjunto entre distintas, tanto regulaciones, leyes y normas, para poder hacer crecer lo que es la cultura de seguridad. Pero hay una realidad que todavía cuesta, y cuesta bastante, chicos, quitar esto de que no es un gasto y es una inversión. Y en eso lo vamos a ir notando a medida de donde empezamos a entender esto de riesgos, ¿no? Por ende, bueno, sin ir más lejos y poder ya meternos un poco más en lo que es ISO y salir un poquito de los propósitos. ISO como tal es una norma internacional que creo que el mejor resumen que les puedo dar ante esto para poder decirles qué es ISO, realmente hace que se ordene cómo protegemos la información. Su nombre como tal, y uno lo va a ver muchas veces, esto de la SGCI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, no hace falta complicarlo tanto, es un montón de reglas y prácticas, buenas prácticas, ¿sí? Para asegurarnos de que la seguridad esté bien gestionada. Es eso, ¿sí? Conjuntos de reglas y buenas prácticas que en definitiva hacen que nos aseguremos de que la seguridad se gestiona correctamente. Y acá voy a entrar en una pregunta, ya que empezamos el vivo y ya estamos en esto. Hace poco, porque esto lo iba a tocar más adelante, pero me parece bueno tocarlo ahora, que es, hace poco hablando con un cliente, ellos tenían que responder un formulario con un cliente, el cliente era una empresa muy, muy grande. Le envían el formulario, la revisión de gestión de proveedores que tenía ese cliente era primero por un formulario y luego a través de un llamado. Cuando hacen el llamado, esta persona lo que hizo citar a los 5 responsables de cada área, y cuando le tocó al director de seguridad, simplemente le dijo, ¿me podés informar de cómo asegurás la información? Y esta persona, obviamente, como cualquiera de nosotros, dijo, sí, tengo un firewall, tengo un SIEM, tengo antivirus cubierta en todas las máquinas. Pero ¿cómo aseguras la información? Dijo, no. Bueno, y además tengo un monitoreo 24/7. No le volvió a preguntar nuevamente a esta persona. El formulario salió mal. Fue un mal formulario en el cual obviamente no hubo renovación de contrato. ¿Qué buscaba esta persona simple y llanamente? Que realmente le puedan decir cómo tenía ordenada la seguridad, ¿sí? Y esos son los problemas que muchas veces vamos a ir allanando, de que podemos tener un firewall, podemos tener una política, podemos tener un múltiple factor de autenticación, pero realmente tenemos todo eso sincronizado, no solamente en la cabeza de
la persona que es responsable, sino que realmente esté al alcance de todos. Y esa es la necesidad de ese orden, porque lo que termina dándole es una agilidad no solamente a la persona, no solamente al área, sino que simplemente a la empresa, de una estructura, el cual es un simple ejemplo, ¿no? Un formulario sale mal, se cae una relación comercial, en definitiva. Pues bien, realmente, como les decía antes, ISO les va a dar, vamos a ponerlo así, cuidar la información es como cuidar nuestra casa. ¿Sí? Vamos a tener los mejores firewall, el mejor SIEM, la puerta está cubierta. Ahora, las ventanas, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué nos falta en el patio? ¿Qué nos falta perímetro? Vamos a empezar a hablar un poco de todo eso. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí, Sofi, si hay alguna pregunta, duda, ¿me ayudas? Que no. Obvio. Veo la presentación. Estoy súper atenta acá al chat de LinkedIn. Tenemos unos minutitos de delay, así que va a llegar en unos segundos. Pero por ahora todo bien. Al menos de mi parte súper claro, así que continuemos y a medida que van llegando las dudas, te las voy comentando. Dale, buenísimo. Bueno, para cerrar este punto y para poder seguir a un ciclo que es el formato pleno de lo que es ISO, realmente ISO 27001 no es pura, y me habrán escuchado recién decir, no es solamente un firewall, no es solamente un antivirus. Estamos hablando ya de responsabilidades, de roles que realmente deben velar porque esos procesos, se los estoy resaltando, ¿no? Roles, procesos, se ejecuten con un monitoreo, con controles, con riesgos identificados. Esto que le acabo de decir, roles, riesgos, controles, procesos, son palabras fundamentales de ISO. Porque volvemos a lo mismo. Nosotros no estamos hablando simplemente de lo que es tecnológico, ¿sí? Bien, vamos un poquito al ciclo PDCA, o también conocido como el Plan Do Check Act. Esto es bastante simple y lo podemos llevar hasta desde una planificación de nuestra cotidianidad, de nuestra rutina, en que lo primero que hacemos es planificar, ¿no? Planificamos nuestro día, planificamos qué vamos a comer. Luego esto de el DUC, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a implementar? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Sí? Decíamos, ¿qué vamos a comer? Vamos a cocinar, vamos a comprar. Después verificamos si es rico o no, ¿sí? Esto de poder hacer el check, ¿sí? Si gustó o no. Y por último, esto del act, ¿no? De lo que es el actuar, de ver si esa casa de empanadas o esa pizzería es rica o no, ¿sí? Realmente viene en ese proceso todo eso. Me fui un poco del contexto ISO, pero la realidad es que es eso, ¿sí? Y es algo que conocemos nosotros porque es la manera de poder llevar adelante una buena, y lo decíamos en un principio, ¿no? Son reglas y buenas prácticas, ¿sí? Para poder llevar adelante una estructura de cualquier ejecución correcta. Y la ISO, en este caso, con el objetivo de poder fomentar y ejecutar seguridad sobre la información, no sobre el hardware, no sobre la infraestructura, no sobre el perímetro, no solamente a eso, además a los procesos, a quien ejecuta, el que ejecuta tiene un doble factor de autenticación, no, tiene una persona backup, no. Poderlo llevar a que todo pueda estar medido, pero siendo muy claro siempre en cómo debe ser esa sincronización entre los pasos, ¿sí? Y empezar la rueda de nuevo si el resultado no es el esperado. Tan simple como eso. Muy bien, vamos a la estructura ISO 27001, pero acá, ¿me ayudas, Sofi, a mostrar a Ariana? Creo que es un caso ideal para que podamos estar viendo ¿Vale? cómo se trabajan los controles, cómo se trabajan la norma, ¿sí? Acá empezamos con los controles. Esto es Ariana pura y exclusivamente, en el cual nosotros primero
Si necesitamos poder llevar adelante lo que es 27001, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que es la estructura de ISO se divide en bloques, en 6 bloques, particularmente en 7 bloques, perdón, y en el cual esos bloques son muy claros. Ahora lo van a ver en la presentación. Se viene desde el lado del contexto de la organización, el liderazgo, la planificación como tal, y esto ya viene muy adherido a todo lo que estábamos viendo recién, el apoyo en cuanto a personas, recursos, la comunicación, sobre todo. Tenemos cláusulas apuntadas a lo que es a ejecutar lo planificado, que es pura y exclusivamente la operación. Y por último, sería poder evaluar cómo estamos ejecutando, o vamos a ser más claros, medir si funciona todo lo que estamos haciendo, si los controles, si los procesos, los riesgos se encuentran monitoreados, se encuentran ejecutados de manera correcta, se encuentran mitigados de la manera que debería de ser y no nos deja alguna falencia, ¿sí? Y por último, y creo que esto es fundamental que se entienda de una ISO, la ISO trabaja con una mejora continua, pero apuntada siempre a que lo que hoy tenemos establecido no es lo mejor, pero tampoco es lo peor, pero está adaptado a nosotros. Nosotros no nos adaptamos a la norma, sino que la norma se adapta a nosotros. Obviamente, ¿no? Trabajando dentro de ciertos umbrales, ¿sí? Debemos tener una gestión de contraseñas robustas. No, la norma se tiene que adaptar de que mis contraseñas son de 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende, no? Hay umbrales establecidos, pero donde estamos hoy parados no es el mejor lugar, pero no es el peor lugar. Y siempre hay que tener en claro de que existe esta mejora continua, ¿sí? Eso no perderlos de vista nunca. Y por ende, por eso recién justo hablábamos de ciertos puntos, como por ejemplo, en los que serían los dominios y los controles dentro de lo que es Ariana, los podemos estar verificando por cada uno, ¿sí? Cómo viene con su ID de este control, que estamos hablando del título de lo que es la concientización, a quién le aplica directamente, qué es lo que vamos a estar haciendo dentro de este control, qué necesitamos ejecutar y cómo es su cumplimiento. Recuerdan que en un principio decíamos, lo que nos va a estar brindando ISO es cómo podemos ordenar nuestra seguridad en la información. Estas son las maneras de podernos organizar. Tener una estructura dentro de una plataforma que nos pueda brindar el acceso rápido a cómo cumplimos ese punto, a la información que utilizamos como evidencia y a la gestión documental. Que si se lo pregunto, yo creo que a un alto número o porcentaje de todos nosotros nos ha pasado de encontrar el documento, se nos vuelve un poquito caótico, vamos a decirlo. Y en el cual, bueno, Ariana nos da esa facilidad, ¿no? De poder llevar adelante toda esta gestión que la ISO propone, pretende, ¿sí? De que nosotros tengamos una estructura de gestión fácil, ágil, dinámica. Bueno, nosotros le sumamos la cuota de facilidad que nos va a estar brindando Ariana, ¿sí? Ahí te puedo pedir, Sofi, si pasamos a la presentación para que vean un poquito cómo se estructuran los dominios. Ahí está, buenísimo. Decíamos, cómo se encuentran estructurados los dominios en estos casos. El dominio de contexto de la organización, lo primero que pretende, voy a volver al ejemplo que puse antes. Nosotros vamos a estar asegurando nuestra casa. El dominio de contexto de organización lo primero que pretende es saber dónde vivimos, cómo es nuestra zona, cómo son nuestros vecinos, cómo está el país, políticamente cómo se encuentra, económicamente cómo se encuentra, cuáles pueden llegar a ser nuestras falencias. Después, cómo llevamos adelante, me refiero al liderazgo, ¿no? Cómo llevamos adelante todo ese contexto y eso que necesitamos ejecutar y proponer, y vamos a ser sinceros, y cómo estamos de recursos para poder llevar adelante eso que estamos reconociendo y que estamos viendo de que necesitamos implementar controles. Por ende, entra la planificación. Vamos a planificar
¿Cómo empezamos y por dónde empezamos? La verdad que no tengo seguridad en la puerta, pero tampoco tengo cortado el pasto. Vamos a tratar de ver en prioridades a cuál vamos a ejecutar primero. Yo creo que cortar el pasto no sería, en este caso, la primera ejecución que tenemos que hacer, sino que darle seguridad a la puerta. Por ende, en la planificación es de donde entra todo este dominio, ¿no? Para darle sentido. El apoyo, sinceramente, es qué necesitamos. ¿Qué necesitamos de conocer? ¿Sí? Los bomberos se encuentran lejos, la policía se encuentra lejos. Educación para mis hijos, ¿dónde tengo un colegio? ¿Qué colegios es el mejor? ¿Cuántas cuadras tengo o calles? Salud, ¿sí? Vamos a empezar a ver qué necesito yo de apoyo para que mi casa, además de tener la seguridad propia, esté la seguridad de mi comunidad, de mi gente, de mi casa particularmente. La operación, lo que decíamos antes, ahora sí, es esto de ejecutar toda esa planificación y todo eso que vimos que necesitamos hacer para asegurar nuestra casa. De seguro esa implementación no va a estar de un día para otro, pero debemos empezar a medir y conocer cuáles son esos planes críticos que tenemos que ejecutar ya, ¿sí? Y de mayor a menor. Y por último, lo que mide y trata de llevar adelante ISO es conocer si realmente eso que ejecutamos para terminar el proceso, el cierre o el ciclo, todos esos controles que montamos en nuestra casa, si realmente son seguros, o si viene un viento fuerte y me abre la puerta. Entonces, ya ahí entonces tenemos que encontrar un nuevo control para mejorar ese riesgo que tenemos que la puerta se puede abrir con un simple viento fuerte. Muy bien, hasta acá, ¿dudas, consultas? ¿Vamos bien? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Yo creo que sí, veo bastantes reacciones de nuevo en LinkedIn y demás, así que continuemos y cualquier duda o consulta que haya te la hago llegar, Max. Dale, buenísimo. Veíamos recién los dominios. ¿Qué son los dominios? Los dominios son la estructura fundamental de ISO 27001, lo que debemos cumplir de manera formal, lo que debemos cumplir de estructura documental, lo que debemos cumplir como manera organizativa de nuestros procesos. Pero el siguiente paso, son los controles. E ISO lo que trata de hacer en esto es poder organizar todas estas reglas y procedimientos en un anexo. Es un documento, así, se llama anexo, o 27002, en el cual son 93 controles que vienen recomendados para que nosotros implementemos. ¿Sí? Se encuentran agrupados en 4 segmentos, como recién mostrábamos cómo era el orden de la ISO o sus dominios. Los controles vienen de igual manera, ¿sí? Los controles organizacionales o de organización, que debemos cumplir como reglas fundamentales o lineamientos fundamentales que da la organización. Controles de personas, antes hablábamos de roles, pero también responsabilidades. Y tenemos que conocer si la persona que tiene una responsabilidad de cual sea, tiene primero los conocimientos, es apta, y perdón que lo diga así, pero si nos transmite seguridad, ¿sí? En definitiva, tenemos que saber si además esa persona va a ser segura ejecutando ese proceso. Volvemos a lo mismo, nosotros tenemos que estar midiendo todo y conociendo lo externo, pero sobre todo lo interno, ¿sí? Lo que es físico, ¿sí? Nuestro edificio, nuestra zona de trabajo, dónde se encuentra la información, data center, equipamiento, accesos físicos de personas, cómo acceden, o si alguien puede entrar directamente y llegar hasta los servidores o donde se encuentra la información. Y por último, y obviamente importantísimo para lo que suele ser la aplicabilidad de una ISO 27001, los controles tecnológicos, ¿sí? De que realmente contamos con las medidas de seguridad en nuestros sistemas, ¿sí? Porque, como decíamos antes, si seguimos con el ejemplo de la casa, tenemos que saber cómo tenemos el frente cubierto, la parte trasera, las ventanas, si necesitamos cámaras o no por nuestro contexto.
Hay un montón de medidas que podemos estar encontrando. Y acá vamos a entrar en algo fundamental. Esto, los controles como tal, nos da lugar a que nosotros, vamos a ser más claros todavía, el anexo nos da una recomendación de controles a implementar para poder ser seguros. Pero cuando nosotros queremos implementar una ISO y llevarlo a un nivel más alto como una certificación, existe algo que alguien lo habrá escuchado, ¿no? Que se llama SOA, Declaración de Aplicabilidad. ¿Qué es esto? Es un documentito donde están los 93 controles y es donde realmente definimos y decimos qué controles usamos y cuáles no y por qué. Y digo por qué porque es muy importante definir por qué lo usamos o por qué no lo usamos. ¿Sí? Claridad sobre todo, siempre, ¿no? Pero volvemos a algo que dijimos antes. La norma se adapta a nosotros, no nosotros a la norma. Dense cuenta, es un documento vital para una certificación. Pero así todo, con toda su regularidad, vamos a decirle, nos da lugar a que nosotros la podamos adaptar a nuestra realidad todavía. Después podemos defenderlo o no y podemos tener observaciones, ¿sí? Pero nosotros tenemos la flexibilidad de poder llevarlo y adaptarlo a nuestro criterio, ¿sí? Y ahí es donde entramos en algo que lo que se trata de llevar en estos webinars, ¿sí? Es dejar de tener a ISO como un copy-paste, ¿sí? Pensar de que porque tengo 97 documentos, ya estoy aplicando y certificando ISO, porque discúlpenme, pero no es así. No es así porque cualquier tipo de empresa puede tener una ISO 27001. ONG, una fintech, pyme, cualquier rubro, para lo que apliquen, puede tener una ISO 27001. Pero se aplican de manera diferente, porque los riesgos no son los mismos, los contextos no son los mismos, los recursos no son los mismos. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que llegar a entender es eso, ¿no? De que realmente el cumplimiento sobre la ISO hace que nos alineemos y gestionemos de manera correcta a nuestras formas y como nosotros pretendemos y bajo nuestros criterios, ¿sí? Muy bien, vamos un poquito ahora sí con los beneficios que tenemos nosotros al estar implementando una ISO 27001. Hace un rato hablábamos, hasta acá, vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro? No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Sí. Veo a Sofía que me hace así. Hablábamos de este caso que tuve de conocimiento por una empresa que tuvo una afectación en su relación comercial con un cliente, en el cual por no poder llevar adelante y no poder demostrar algo tan simple que era cómo gestionamos nuestra seguridad en la información. Realmente cuando tenés una estructura ya alineada en tu cabeza de documental, procesos, nunca habló de procesos. Nunca dijo que hace gestión de riesgos. Nunca dijo que conoce su contexto. Nunca dijo, él solamente se basó en firewalls. El ejemplo que ponía en un principio, me remonto sobre eso. Para ellos, en ese caso, y para contestar formularios y demás, para ellos creían que no era nada grave llevarlo adelante como se ejecutaba. Pero al momento de que sucedió esto, ahí es donde nos damos cuenta de que puede existir que hay un desorden fuerte, pero que en muchos casos las cosas se manejan a la buena fe. Y la buena fe muchas veces nos traen problemas, ¿no? Perdón que vaya con esto, pero tener el buena fe lo digo también por el punto de que compartir contraseñas, prestar nuestros usuarios, ¿no? De que préstamelo rápido porque necesito resolverlo ya y te lo devuelvo. No, ahí es donde nada parece grave, pero hasta que nos cae una revisión, porque esta fue un tipo de revisión, esto de tener doble check, que nos hacen llenar un formulario y luego nos entrevistan. Si tenemos una auditoría física y si tenemos una auditoría remota, pero igualmente la información hay que presentarla en el momento,
¿cómo hacemos de que realmente podamos, nuestro cliente, porque seguimos en el ejemplo de relaciones comerciales, esto se puede dar en distintas índoles, ¿sí? ¿Cómo podemos llevar adelante de que podemos demostrar de que realmente tenemos trabajo ejecutado, tenemos una cultura de seguridad y no solamente trabajado en lo técnico, sino que ordenamos los accesos, formalizamos los procesos, todo lo que creíamos que estaba improvisado, tenemos una mayor claridad en cómo se gestiona y cómo se lleva adelante. Y acá quiero dar un stop en esto y quiero dejar muy en claro de que cuando uno alinea y gestiona ordenadamente los procesos, es bastante rápido, y esto me lo dio el tiempo a conocer, se nota bastante rápido la disminución en los errores. Como se empieza a trabajar, y hasta vamos a decirlo de manera sincera, se empieza a trabajar hasta de manera automática, que el proceso empieza a tomar una forma, y con lo que hoy existe tan vivo que es la automatización, en donde se logra en poco tiempo poder acceder a que un proceso se lleve de manera automática sin generar errores. Entonces, cuando empezamos a ver, estoy dando una línea tan simple como pueden ser un montón de características, hay menos retrabajo también. Esto de poder tener ordenada la información genera menos retrabajo. Y la frase que suele suceder, o que muchas veces cuando una empresa empieza desde cero y empieza a ver cómo comienzan a tener cambios en sus procesos y en su cultura, porque esto es así, es un cambio cultural, lo primero que te van a decir, y es una frase repetida, pero no sé si soy más seguro, pero por lo menos sí sé dónde estoy parado. Y creo que no hay mejor claridad que esa, saber dónde estamos parados, ¿sí? Por Mati, ende, sí. mira, con esto me gustó acá una pregunta que nos hace Franz, que dice, si se tiene implementada ya una ISO 9001, ¿cuál sería el proceso de implementación de la ISO 27001? Quizás va de la mano con esto, de saber un poco por dónde están parados y continuar con el proceso, ¿no? Exactamente. Primero, la cobertura, obviamente, la cobertura de la ISO 9001 va más orientada a lo que es la calidad en los procesos, y lo que hace genera un respaldo y una estructura de información de los procesos desde un enfoque diferente. Lo que se hace en un caso como estos de poder alinear una 9001 con una 27001 es alinear ciertos procesos porque no son todos aplicables, ¿sí? No están alineados, y en el cual lo que hace luego de ese análisis gap para poder entender el contexto, cómo es la planificación, cómo llevan adelante sus procesos, controles y riesgos, podés conocer de cómo a partir de ahí haces la implementación de lo faltante, ¿sí? Y acá volvería a Ariana para poderlo mostrar justamente ahí. ¿Me ayudas, Sofi, por favor? Obvio. Perdón, Estamos. ahí va, gracias. Vamos acá, a ver, vamos a los dashboards. Miren que estoy viendo muy chiquitito. Ahí está. Bueno, ahí, ¿se está viendo? Ah, ahí está. Ahora Perdón, se ve perfecto. un éxito. Como ven, acá Ariana me está mostrando de que de los controles que tenemos en su totalidad, acuérdense, son los 93 controles más los dominios. Tenemos un ejemplo que es un 97.56 de aplicabilidad. Pero, ejemplo, y dado de que se encuentra tan de moda en estos momentos la ISO 42001, certificación que hace aplicabilidad sobre el uso de inteligencia artificial. Entonces, conocemos de que ya tengo casi un 100% de ISO 27001, pero recién tengo un 25% de aplicabilidad sobre 42001. Lo mismo sucedería en este caso, como comentaba Frank, de cómo se daría la 9001. Perfecto. Hacemos un cruce, un versus, para conocer cuánto es lo restante y poder conocer la planificación a llevarlo a un 100% de ejecución para ambas ISO y su convivencia, ¿no? Sobre todo. No sé si hasta acá, ¿dudas? Buenísimo. ¿Claro? Sí. Hay acá otro comentario que, por ejemplo, dejó Vladimir, haciéndole referencia a Franz,
es también que con la ISO 9001 cubrís los 5 controles de la 27001 en su mayoría, que es un gran paso tener ya la 9001 implementada. Totalmente. Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos. Ahí te voy a pedir, Sofi, si podemos pasar a la presentación. Bueno, estamos ahora sí en lo que serían los beneficios. Ahí está. ¿Cuáles son los 3 pilares de seguridad en estos casos? Y la verdad es que esto es muy simple y esto ya estamos hablando, obviamente, antes veníamos hablando de la norma y el anexo, ya estamos hablando de los fundamentos de seguridad, pero hay algo claro que creo que muchas veces repetimos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad, disponibilidad e integridad. Cuando falta uno de estos 3 pilares, no hay confidencialidad, o no hay integridad, o no hay disponibilidad, pero hay alguno de los otros 2, o están los otros 2, no estamos haciendo seguridad. Estamos haciendo otra cosa. Seguridad vela y trabaja por cualquier sistema de información en el cual tenga y trabaje sobre estos 3 pilares, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad es tan simple como que la información realmente sea leída o acceda o la trabaje la persona que lo tiene que trabajar, o leer, o ejecutar, o modificar, pero nadie más. No esto, compartimos a toda la empresa, compartimos a todo el dominio. Eso es lo primero que velamos por lo que es seguridad. Integridad. Esto es tan simple como la información es verídica. No se corrompe, no se altera, no se modifica. Cuando tenemos un reporte, el reporte no tiene que ser alterado ni modificado ningún dato por nadie. Necesitamos el reporte puro para poder tomar decisiones y conocer si realmente lo que se está ejecutando va de manera correcta. Y algo tan simple como disponibilidad, porque hay algo que siempre sucede, que es, suele suceder de que la disponibilidad toma valor cuando se la necesita. Cuando no se la necesita, la verdad es que no toma ese valor. Pero si cuando realmente la necesitamos, no sé, vamos a decir que el sistema contable se cae justo a las fechas de entrega, o una entrega importante, y en ese momento se cayó ese sistema que mantiene esta información, la verdad es que no nos sirvió. Pudo estar disponible 30 días, el día 31 no necesitaba, se cayó. La verdad es que ahí perdemos seguridad. Entonces, volvemos a lo mismo y dijimos: cualquiera de estos 3 pilares se cae, no hay seguridad, por ende cada incidente puede romper uno o más pilares, o los 3 pilares de todo esto. Y vamos a pensarlo de que esto aplica desde una contraseña hasta un respaldo. Todos tienen que tener protegidos estos tres pilares. ¿Sí? Bien. Gestión de riesgos, tema que me gusta mucho. Para quienes me conocen, trabajo mucho con la gestión de riesgos, pero este va a ser el webinar próximo. Y voy a dar algo de información, pero creo que es algo bueno que en el siguiente webinar, los esperamos a todos obviamente, lo podamos ver de manera más clara, pero sobre todo puro. Y cuando digo puro es en la ejecución. ¿Cómo es que se ejecuta esto de gestión de riesgo? Porque uno, por lo menos a mí en su momento, antes, cuando no sabía muy bien, no tenía muy bien claro, me decía gestión de riesgos. ¿Cómo lo llevo adelante? ¿Cómo lo ejecuto? Bueno, mostrar una simple matriz de cómo es cómo se carga su información, cuáles son los objetivos. Y en términos muy simples, es un riesgo como tal, realmente se genera cuando una amenaza, cualquiera que sea, un virus, vamos a suponer, se mezcla con una vulnerabilidad. No hay vacunas, no hay anticuerpos generados para ese virus. Se puede producir algo fuerte, ¿no? Se puede producir hasta una pandemia, si queremos decirlo. Eso es un riesgo. Cuando se cruza una amenaza con una vulnerabilidad, cuando esto se da, es un riesgo. Y he escuchado muchas charlas y siempre la frase termina siendo: para eliminar un riesgo, los riesgos, perdón por esta frase y desilusionar los
los riesgos no se eliminan. O sea, lo podemos evitar, los podemos mitigar, los podemos transferir. Cuando decimos transferir es hacer cargo a alguien, ¿sí? Porque contratamos un servicio externo y él es el responsable de ejecutar ese proceso y aceptar el riesgo. Ahí lo estamos transfiriendo. O contratamos un servicio de SOC para que nos monitoree nuestra seguridad, nuestra infraestructura. O aceptar el riesgo. La verdad que si este riesgo, el que sea, se materializa, me produce un costo o una afectación de tanto. Una pérdida de tanto en dinero, una pérdida de tanto en datos. Pero si yo quiero implementar un control sobre eso, me es más caro que el riesgo materializado. Lo acepto. ¿Sí? La implementación para mitigar o minimizar ese riesgo es más caro. No me sirve, lo acepto y continúo. La verdad es que siempre lo importante en la gestión de riesgo, y para cerrarlo en cuestión de lo que se trata, la gestión de riesgo lo que trata de dejarnos siempre muy, muy, muy en claro es saber decidir si algo sucede y cuál es la mejor decisión a tomar con criterio. Con criterio. No al levanto el dedo y a ver para dónde vamos. No, tener criterio y ya tener por lo menos, si no vimos ese riesgo que se materializó, de seguro tenemos un riesgo ya analizado y controlado muy similar o cercano a ese riesgo que se materializó. Entonces podemos ya acercarnos con ciertos controles. Lo vamos a ver en el siguiente webinar para que quede un poquito más. Mira, Mati, antes de pasar al siguiente, nos dejaron 2 comentarios acá. Diego, por Dale. un lado, dice: mitigando el riesgo te queda en residual y según el nivel lo cerrás o seguís viendo hasta donde se puede bajar el nivel. Ejemplo, mira, ese es un buen, y así es. Bien, y por otro lado, Vladimir nos dice: muchos asumen el riesgo, pero no lo monitorean. Ese es un grave error, porque estamos conociendo que tenemos un riesgo. Lo aceptamos, sabemos que el gasto es mucho mayor, se entiende, pero tenemos que tenerlo monitoreado, es lo primero que debemos hacer porque es la claridad que tenemos que tener de que hay una puerta o una vulnerabilidad o una posible amenaza que nos afecte, ¿sí? Y justo lo que comentaban recién, ¿no? Nosotros, hay ciertos países que lo que es los seguros de médicos, seguros de riesgos mayores, prepagas, dependiendo del país, se pueden contratar, ¿no? Y esto es una cobertura de salud para si nos sucede algo. Ese es un control. Pero yo salgo a la calle, bajé las escaleras, me caí. Bueno, tengo el seguro, pero no hizo que no me caiga, no hizo que no me lesione, sino que simplemente lo que tengo es una cobertura. Eso es lo que me está dejando, si es el riesgo residual, al conocerlo de posterior, poder analizar cuáles son mis riesgos inherentes. ¿Sí? Conocer de que realmente puedo caerme, si me caigo y puedo tener una lesión, atenderme, cuidarme o mejorar esa lesión va a tener un costo, entonces empiezo por minimizar ese costo y poder conocer, de ir hacia adelante, de poder conocer cuáles son los posibles riesgos que puedo llegar a tener hasta poder encontrar mi mínimo riesgo residual. ¿Sí? Seguimos en la siguiente clase, eso para tenerlo en claro. Muy bien. Voy a dejar estas 3 ideas bien en claro de todo lo que vimos hoy, ¿sí? Me encuentro con muchas personas que me dicen, esto es mucho, y algunos se van a reír, esto es mucho biribiri. ISO trata de no ser tan burocrático. ISO no lo intenta por ese lado. Lo que lo hacemos burocrático somos nosotros, cuando lo implementamos, cuando lo llevamos adelante. ISO 27001 es gestión, y volvemos a decirlo, ¿no? Es poder tener control y correcta gestión de nuestra información segura. Es así. Creo que lo repetí mucho esto, y no es que tengo algo contra la seguridad perimetral ni nada por el estilo, pero es para dejar claridad. La tecnología o la ciberseguridad no es solamente tecnología, hay también estrategia por detrás de esta necesidad de ciberseguridad.
y es donde acaparamos ya lo que es la seguridad de la información, poder llevar adelante una mayor claridad hacia nosotros mismos como ejecutores, hacia alta gerencia, clientes, de cómo se lleva adelante esta seguridad y poderlo demostrar, ¿no? Y no decir solamente que tengo un firewall o tengo un antivirus. Y el ejemplo que daba, ¿no? Esto de relaciones comerciales que se pueden caer. Lo vamos a sufrir cuando nos lo preguntan, pero es mucho más claro cuando lo hacemos, ¿no? Para quedarnos tranquilos nosotros mismos de que quien trabaja con nuestra información es confiable. Con quien trabajamos es confiable. Con quien compartimos documentación, lo que sea, es confiable. Lo mismo en la vida, ¿no? Es así. Las empresas ISO hace de que la confianza se construya, ¿sí? Y lo podamos generar a través de estas muestras de documentación, procesos, formularios bien completos y buenas respuestas por parte de nosotros. ¿Sí? Sofi, te dejo con las preguntas, pero antes de que tome el mando, Sofi, chicos, millón de gracias por escucharme, acompañarme. Acepto feedbacks, me pueden buscar por LinkedIn como Matías Mario. No acepto insultos, pero sí acepto feedback y en el cual, nada, agradecerles nuevamente porque es un tema que muchas veces se vuelve un poco pesado y, y bueno, hay que compartir y poderlo llevar a lo más llano para poderlo después aplicar. ¿Sí? Sofi, te dejo. Buenísimo. Bueno, Mati, genial toda la información. Obviamente que esto recién arranca, es un seminario de webinars con una totalidad de 10 y la idea es que vayamos de lo más básico, como lo que vimos recién, hasta que nos convertamos en expertos en compliance y las aplicabilidades en ciberseguridad. Hay una cosa que me gustaría mencionarles, que, bueno, si algunos estuvieran atentos, habrán visto que Mati en algunos momentos de la presentación lo que hacía era utilizar una aplicación. Esa aplicación es Ariana, es nuestra nueva aplicación de GRC, donde a través de esta puedes alcanzar diferentes certificaciones como ISO 27001, SOC 2, ISO 42001, que es la nueva de inteligencia artificial. Estamos también terminando el framework de PCI y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir agregando más frameworks. Así que antes de terminar esto, me gustaría que escaneen el QR que se encuentra en pantalla, ya que como este es nuestro primer mes de lanzamiento de la aplicación, vamos a estar sorteando un Gap Analysis Free para que ustedes puedan conocer en qué estadio, en qué situación se encuentra hoy la empresa para afrontar alguna certificación en particular. Son solo 3 preguntas. Obviamente que las hizo Mati, tenemos las respuestas y el que saque mejor puntaje en menor cantidad de tiempo se lleva el gap free para que lo veamos con nosotros, con el equipo de Brotec y Ariana, para que conozcan su situación actual. Así que los voy esperando acá en la sala para que se sumen y arrancamos con las 3 preguntas, ¿dale? Mientras voy chequeando acá comentarios que te van dejando, Mati, muy lindos todos. Impecable, muy didáctico. Muchas gracias por ser tan claro y didáctico. Muchas gracias, gracias. Bueno, los veo todos muy, muy Gracias. copados con los webinars, me alegra mucho. Acá veo que se va sumando Marce, esperemos un poquito más a ver si se suman otros y comenzamos con el juego. Bueno, Igor me parece que está buscando PCI porque me pone, cuando nombré el framework, PCI perfecto. Ya tenemos a Marce, Carlos y Beth. También a Ari, buenísimo. A ver. Buenísimo, ya somos 6. Bueno, arrancamos con la primera pregunta. Éxitos a todos. Seguro que en sus celulares ya les va a aparecer. ¿Cuál es el nombre del ciclo de mejora continua que se aplica en la ISO 27001?
Tenemos la respuesta PDCA, era la correcta, veo que también votaron PCI por ahí. Así que seguimos, a ver qué tenemos en la siguiente. ¿Qué principio de la triada CIA se ve afectado si alguien borra información por error? Los espero. Uy, este está peleado, ¿no? Vamos. No había que hacerlo tan fácil. Muy bien. Integridad. Muchos votaron confidencialidad, disponibilidad, tenemos ahí de todo. Y nos vamos con la última, que es, si tu contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuál es el primer control que deberías implementar? Una política de complejidad de contraseñas, un rosario, desconectar el servidor o simplemente bañar a tu perro. Fue por eso. Yo voy por la última también, ¿eh? Mejor. Buenísimo. Tenemos acá, obviamente, la política de complejidad de contraseñas. Y tenemos a un ganador que es Ariel Campanari. Así que bueno, Ari, te vamos a estar contactando para que empecemos a hacer ese gap, ese análisis gap y ver cómo está todo ahí por la empresa. Muy bien. Buenísimo. Bueno, chicos, no sé si algo más, Sofi, por mi parte, todo. No, ya estamos. Muy bien. Chicos, agradecerles a todos, nuevamente recomendarles el seguimiento de esta serie de webinars porque consideramos de que va a ser muy productivo para todos, no solamente para personas, sino para empresas, no solamente para empresas, sino para personas. Y bueno, poder tenerlo en cuenta para que cualquier duda, consulta que se tenga, se puede darle una leída o una escuchada a estos webinars, pero además estamos para poderlos ayudar en lo que necesiten. Y bueno, nada, cualquier duda nos pueden contactar. Nos vemos en la siguiente sesión y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, Bye chau. bye.